Y hola Libra, ¿cómo te va? Mi nombre es Matías Tiel, esto es Tarot de Psicoherencia y vengo a traerte tu lectura semanal. Esta lectura es para Libra, de Sol, Luna, Ascendente y también puedo aplicar Venus. Libra, para esta semana para ti va a haber cierta ruptura de creencias. Se va a estar dando mucho la posibilidad, ¿de acuerdo? Va a haber cierta expansión mental forzada. ¿Esto es, qué significa? La energía va a motivar a tu mente, o mejor dicho, va a estimularle a tu mente a que tomes alguna decisión puntual sobre algo puntual que has iniciado de mediano a largo plazo. ¿Sí? Esto se puede ser muy propicio para, por ejemplo, hoy cambio de ideas, nuevas perspectivas, cuestionamiento profundo en algo puntual, sobre todo tu mente. Quizás algo que creías creer que era seguro deja de tener cierto sentido, porque al fin y al cabo capaz que era un becerro de oro, es decir, algo que no era tan así y que quizás te estabas mintiendo a ti mismo, a ti mismo. Esta semana se trata de darte un impulso a evolucionar cierta idea puntual que estaba ahí rondando en tu cabeza, pero no se activaba o no se terminaba de activar lo suficiente como para darte un impulso a que pase de estar de tu mente a, aunque sea en tus palabras, ¿de acuerdo? Soltar viejas verdades, que quizás en su momento fueron verdades, pero ahora te están obstruyendo o delimitando tu camino, ¿de acuerdo? Libra, vamos a ver cómo tiende a atender tu sombra ante esta situación. Libra, o sea que quedó ahí, la damos vuelta. Reina de copas. Con la reina de copas en tu sombra, me está indicando que hay algo que está quedando chico. Hay algo en tu vida que ya está quedando chico. Esto como por ejemplo, y la carta también de manera ilustrativa también te está indicando algo. Es como, esto cambia el sillón o el trono por una maceta, ¿sí? Y a la reina como si fuera una planta. Observa que la planta ya está como media como marchitándose porque está como retenida. Quizás la tierra está pelmazada por el hecho de que esté en un lugar donde ya no se puede expandir más. Bueno, así se remarca mucho su sombra. Ah, hasta me vino cierto agotamiento, porque ¿qué significa eso? Cuando una planta, sobre todo alguna planta puntual o un árbol puntual, ya el espacio le quedó chico, te va a dar ciertos motivos, ciertas señales, como para que te impulse y te diga, che, Libra, me parece que acá el habitáculo quedó muy angosto, muy corto. Eso es lo que te remarca esta carta. Pero es una carta que está en tu sombra, no en tu actitud, con lo cual me certifica lo que te mencionaba, ¿sí? Te va a dar motivos, situaciones para que tú entiendas eso. La cuestión es que está ahí para que tú se te haga un clic mental y digas, sí, hay que considerar ahora cosas que antes quizás no lo estaba considerando del todo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir indagando. Libra, vamos a ver cómo tiende a entender tu actitud ante esta situación. ¡Epa! Algo
sumamente inusual. El rey de copas en tu actitud y la reina de copas en tu sombra, y que salgan eh, en una coherencia lateral, esto se llama coherencia lateral. Cuando son dos cartas que son, eh, te dicen una misma cuestión en diferentes sentidos, esto se llama coherencia lateral, que es a los laterales. Si hubiera sido una carta de tu palabra con tu cuerpo, sería una coherencia o una incoherencia, puede ser las dos, puede ser una o puede ser otra, una coherencia o una incoherencia vertical. Con el rey de copas, que casualmente es el otro lado desde la... Esta es tu sombra, la reina de copas. Mientras que el rey de copas es tu actitud, con el rey de copas en tu actitud me está indicando: es momento de que abras un lugarcito en tu energía, un lugarcito para que ingrese algo o alguien que te ayude a dar ese impulso. Pero no es el tema de que hay un bloqueo inconsciente. Tu actitud es de estar en espera ante algo. Tu actitud es como que está en espera ante algo. Observas la carta de la reina de copas, alguien que está en espera sosteniendo la copa. Ahora, tu actitud es de espera también. Como que sostiene dos copas, una para ya la tenía y la otra para otra persona o una situación. Lo que ocurre que tú, al no reconocer que ese lugar donde estás tú, esto es como por ejemplo, ya no tienes una verdulería en un lugarcito, en un lugar chiquito, ya las han aumentado los clientes, han aumentado eh, la demanda de tus productos en esa verdulería. Entonces, el dueño o la dueña de la verdulería tiene que considerar ahora un lugar más grande, ¿de acuerdo? Porque las ventas están eh, en, en crecimiento. Entonces, tiene que considerar la dueña o dueño del lugar de encontrar otro lugar que sea mucho más grande, que abarque ahora la demanda de personas que vienen a esa persona a consumir sus verduras, sus frutas, sus hortalizas. ¿Sí? Entonces, se quieren expandir simplemente manteniendo ese lugar. Pero es una maceta que claramente te está indicando que precisa más espacio. ¿Sí? Esto como pretendo creer de que el viñedo siga creciendo en la misma cantidad de hectáreas que tengo en el lugar. Y el apelmazamiento y todo lo demás hace que por ahí después surja alguna peste, porque están todo apelmazado. Si quiero que las uvas, haya más producción de uvas para la demanda, pero en lugar de ampliar las hectáreas del cultivo, hago que más, engendro más brotes para que emerjan de uva, pero al no darle su espacio de respirar planta por planta y demás, con ese típico surco, después es más probable de que surjan pestes y entonces todo se vaya para atrás. Ese crecimiento se dé la vuelta porque en realidad fue algo que implosionó en lugar de expandirse saludablemente, correctamente. ¿Se comprende? Entonces, lo que tú creer que es la espera ante algo que te ayude a ayudarte, a impulsarte o lo que sea, no se va a activar si tú no reconoces que ese lugar
ya no te ayuda y que ese lugar llegó un momento en el que te ayudaba hasta ese momento, pero ahora ya te está limitando, ¿de acuerdo? Y de no reconocerlo, no se va a desbloquear para que ese agente activo o situación activa te active el, digamos por así decirlo, la famosa frasecita que dice, lo demás será por añadidura. Ese además, lo demás será por añadidura, es, tú quieres que lo demás se añada, es decir, esa situación o esa persona te ayude, tienes que reconocer que ese lugar te ayudaba hasta lo que ese lugar daba. Ahora ya no cabe más. ¿Se comprende? Y los planes no es tratar de crecer con lo que todavía está. Hay que considerar a otras cuestiones, ¿de acuerdo? Libra, vamos a ver cómo tiende a atender tu palabra ante esta situación. Muy bien, muy bien, muy bien. 3 de oros. Tu palabra está muy activa, muy sociable. Tu palabra se nota que hay mucho estilo de negociación, hay cierto movimiento de tu lado a nivel verbal. No noto a alguien que esté como mudo o muda ante la cuestión o como titubeante. En tu palabra ya veremos cómo tiende a entender tu cuerpo. Y les recuerdo, si tú recién llegas al canal o eres recién llegado del canal, cuando yo digo después, la siguiente carta después de la palabra es cómo tiende a atender tu corporalidad o tu cuerpo, y no es simplemente tu cuerpo físico, también es tu nivel de poder de materialización, lo que ya está materializado, lo que está por materializarse. También cuando digo o menciono cómo tiende a atender tu cuerpo. Eso para que lo entiendas de entrada, así la lectura se hace mucho más fluida, más fácil de comprender y de entender. Ahora bien, tu voz, tu palabra, está muy comunicativa. La cuestión es que no ves esas claves ocultas como estos glifos que están por arriba, que sería simplemente subir así la cabeza y fijarte lo que en otro lugar no lo ves. ¿Mm? Es como la típica persona que ve cuando camina, se la pasa mirando para abajo, o al revés, aquellos que ven así y ven así y no ven así ni para los costados ni para... En ambas cuestiones están equivocados. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ver hacia adelante, hacia abajo y hacia los laterales. Y hay personas que se la pasan, cualquier cosa enseguida es como una distracción. Hay otras personas que se la pasan cuando caminan, se la pasan mirando hacia abajo. Hay otras personas que se la pasan mirando hacia arriba. Ni uno ni otro, todos. ¿Por qué te menciono esto? Porque seguramente estés tratando con personas o negociaciones que no te estén ayudando mucho en eso que quieres continuar, o personas que quizás no tienen las respuestas del todo. ¿Por qué? Porque te estás encontrando lo que encontrás para conversar, para negociar. Encontrás personas igual de bloqueadas que tú en no reconocer que la base en la que está no es la adecuada. Y mientras tú mantengas bloqueado esa situación, mientras tú por ahí seas un cabeza dura, una cabeza dura que diga, no, yo quiero continuar en este mismo lugar, quiero crecer, pero me gusta más este lugar o lo que sea, mientras siga esa toseduría, el ser tosudo o tosuda, en que la cuestión tiene que seguir así porque no. Lo que vas a encontrar afuera va a ser el mismo tosudo, la misma tosuda que no va a querer conversar otra cosa más que el mismo, quedarse en el mismo lugar. Observas, escuchaste la bocinita amistosa que te dice sí. ¿Eh? Entonces casualmente vas a encontrar con una persona que no sea flexible para negociar. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no estás siendo flexible en reconocer la cuestión, en reconocer que el lugar donde estás te habrá ayudado en su momento, pero ahora ya no es la respuesta para la siguiente etapa del viaje. ¿Sí?
Y tienes que entender que en un año 1 te pide acción y te pide que además reconozcas lo que hay que reconocer, que consideres lo que hay que considerar. ¿Para qué? Para que después no te quedes o termines quedando solo o sola ante la cuestión, porque eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Si tú no eres una persona flexible para contigo mismo, para contigo misma, en comprender la situación, menos vas a encontrar personas flexibles para querer escucharte a ti la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces vas a encontrar el mismo espejo que tanto te está molestando en no reconocerte a ti mismo, a ti misma. Simplemente, el espejo molesto de afuera es para que comprendas el espejo molesto que tú no ves desde adentro de ti. ¿De acuerdo, Libra? Vamos a ver, vamos a escuchar cómo tiende a atender tu cuerpo ante esta situación. La fuerza. ¿Ves? Tu sentido de negociación para lo material, recuerda que esta es una carta, recién te lo aclaré, además de tu cuerpo físico, y tu cuerpo también es tu materialización, lo que está materializado, tu poder de materialización, lo que está por materializarse, etc. Ok. Tú quieres forzar una negociación con el otro, sea con quien sea. Fulano de tal o fulana de tal no me da bolilla, no me da atención, ok, voy al otro. Pero cuando tú vas a esa persona puntual, quieres forzar las cuestiones. Y tú tienes que comprender que hay un intercambio siempre entre una cuestión y la otra. Y como tú no aceptas lo del otro lado, es porque sencillamente van a seguir apareciendo el mismo carácter, característica de la persona afuera. ¿Por qué? Por lo que te mencioné previamente. Porque tú mantienes una posición de quedarte estancado o estancada en una maceta donde la maceta ya no resiste el tipo de raíz que se está formando en eso que tú quieres realizar. ¿Se comprende? Entonces, al no haber cierta flexibilización de tu lado, vas a encontrar el mismo espejo afuera. Una persona o una situación no va a ser flexible contigo mismo, contigo mismo. ¿Para qué? Para que veas lo no flexible que está dentro de ti. ¿Sí? Eso mismo que tú quieres forzarle al otro, tienes que forzarte a ti mismo, a ti misma. En un sentido no de forzar, me esfuerzo, no, no, porque eso es muy fácil, después el inconsciente te lleva donde se le canta la gana. Ese mismo forzarte a ti, ese mismo forzar al otro ante esa negociación puntual, tienes que hacerlo contigo mismo, contigo misma. Tú tienes que forzarte a ti mismo, a ti mismo, a ti misma, en reconocer que la maceta ya no puede aguantar la raíz de esa planta y precisa que esa planta ahora crezca en un lugar mucho más libre. ¿Tú quieres libertad ante ese proyecto, ante esa situación? Ok. Tienes que entender que tu propia planta, tú mismo, tú misma, reconocer de que esa maceta ya no es propicia para esa raíz. Y nadie va a querer invertir en algo que se entiende de que va a reventar porque ya la base no va a aguantar. Precisa ahora un lugar mucho más grande. Tenemos la muestra de sangre, la muestra de orina, la muestra de tejido. Ahora analizaremos esas muestras para que nos dé una respuesta superior. ¿De acuerdo? Libra, vamos a ver cómo tiende a atender el análisis de todas estas muestras, de estas 4 cartas, de estas 4 muestras. Lo que tiende a atender es, con el 3 de bastos, que la cuestión quede
en ti mismo, en ti misma, y se sequen las bases. Si tú mantienes esa posición de, si ante una negociación tú quieres acaparar absolutamente todo, el otro no va a querer invertir, el otro o la otra no va a querer invertir en algo que entiende que es un riesgo. ¿Por qué? Porque si esa persona no es la que también no tiene lugar en el proyecto o en lo que tú decidas, esto también puede ser una relación. Si la otra persona no corta ni pincha la cuestión y encima va a poner de su lado, y es un mal negocio. Cualquiera entendería ahí que es un mal negocio. ¿Eh? Tanto sea para una relación o para una cuestión puntual. Pero si tú eres flexible en comprender que eso está ahí para entender que las bases no tienen por qué ser las mismas. Es un ejemplo de relación como para que entiendas el contexto, pero esto abarca mucho más que eso. Resulta que estaba en la casa, estaba en un, estaba en mi lugarcito. Y ahora conocí a una persona, estuvimos un tiempo juntos y resulta que ahora queremos dar el paso para juntar ambas vidas en un mismo lugar, en una misma casa, en un mismo lugar. Ok. Ahora tú tienes que considerar a la otra persona, porque ahora tú no estás solo o sola en el lugar donde antes estabas. Ahora tenés que considerar a otra persona. Y es muy fácil que en esa relación uno socave al otro y después, entre 6 meses a 2 años, eso se termina destruyendo solo. ¿Por qué? Porque no se consideró al inicio todo eso. Entonces, te estoy dando, además de la lectura, un curso rápido, intensivo de relaciones. Entonces, la otra persona quiere vivir como si todavía estaba soltero o soltera, cuando tiene que considerar también a la otra persona. ¿Sí? Esto para que entiendas el contexto de la lectura, pero esta lectura abarca dependiendo del contexto en que tú te encuentres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay alguien acá que quiere seguir con la misma raíz, con la misma base, que la raíz crezca en la misma maceta con la tierra dura y apelmazada. Y eso ya no está funcionando, porque claramente te está indicando, hay una expansión y hay que considerar lo que tú claramente no estás considerando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiende a atender, y eso ya me remarcaba la actitud, es que tú te quedes con tu copa y la que supuestamente tú querías negociar con el otro o con la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces termines quedando con una base seca donde esa raíz que al principio tenía un gran potencial para crecer, termine secándose. ¿Por qué? Porque simplemente por un capricho de pretender creer de que eso se puede seguir expandiendo con la misma base que se inició. No. Cortito y al pie. No. No. No se puede. ¿De acuerdo? Tienes que considerar que ahora la raíz está creciendo y precisa o una maceta mucho más grande o directamente a tierra libre. ¿De acuerdo? Libra, vamos a ver qué consejo nos dan las cartas ante tu situación. Consejo para Libra. ¿Tú crees que la vida, Dios, el universo te está atando? No. Tú mismo estás haciendo tu propia espada y la pared. Tu propia, entre la espada y la pared, te has puesto tú, no la vida. ¿Por qué? Porque en la actitud claramente se ve un rey. Tú ves que el rey está amordazado, tú crees que el rey no. Fíjate, tiene las bases para que el trono flote. El trono representa lo material. Y el agua que está alrededor del trono representa que eso fluye, pero va a dejar de fluir y se va a desmaterializar lo que ya está materializado y se va a retrotraer lo que se está materializando si tú no reconoces que esa base se puede secar. ¿Por qué? Porque no das el brazo a torcer. ¿De acuerdo?
tú mismo, tú misma estás bloqueando el paso y estás de tu lado si abres eso o sigues queriendo forzar al otro en lugar de eso mismo, forzar a tu mente a decirte, che, la maceta está pelmazada, la raíz se puede pudrir. ¿Por qué? Porque precisa un nuevo lugar para la expansión. ¿De acuerdo? No podemos, si el negocio creció, ya no puedo ir por la vida con virome, lápiz o pluma y con papel escribiendo las cuentas. ¿De acuerdo? O una calculadora. Ahora preciso una computadora, ponerle un Excel, una plantilla de cálculos, ir anotando para tener un orden del stock. ¿De acuerdo? Cuando algo crece, no podemos seguir con las mismas herramientas, las mismas cuestiones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que la humanidad tiene que empezar a aprender. ¿De acuerdo? La humanidad no ha aprendido a crecer. Tú ves incluso hasta los propios millonarios y ni siquiera ellos han aprendido a crecer. Te pueden dar un montón de tips de cómo llegar ahí y todo eso, pero uno, el que no tiene tema con la esposa, que se terminan separando, lo que sea, o tiene algún quilombo eh, de, de ámbito íntimo o algo así, porque te das cuenta que ni siquiera el millonario aprendió a crecer. El humano tiene que aprender a crecer, porque no ha aprendido a crecer. ¿Por qué? Porque el humano pretende creer que quiere quedarse en la salita de jardín de infantes, que está agarrado así porque no quiere entrar, porque quiere el estado anterior. Entonces tiene que aprender a crecer. ¿Y quién quiere crecer si el inconsciente quiere quedarse atrás? Te estoy dando mucho valor, ojalá lo estés valorizando. ¿De acuerdo? Porque esto tranquilamente lo podría estar monetizando en más historias. Sin embargo, está todo ubicado acá en una sola lectura, así que ojalá lo esté valorizando. Libra, vamos a ver qué energía primordial, qué energía puntual te va a estar acompañando a ti a lo largo y a lo ancho de esta semana, Libra. Y el veredicto es el mundo invertido. Lo de afuera no se va a activar si lo de adentro permanece intacto, permanece igual. Porque la cuestión primero inicia de adentro hacia afuera, nunca al revés. Nunca al revés. Una raíz no está del lado de afuera, está del lado de adentro. Y esa misma lógica, ese mismo arte de la naturaleza, también se intenta involucrar en que entiendas la cuestión. ¿De acuerdo? Tu mundo no se va a expandir si tú primero no expandes por dentro. Porque la raíz tiene que fortalecerse lo suficiente para sostener lo que en algún momento va a ser eso. ¿De acuerdo? Cortito y al pie. Yo no agrego más nada porque si no entiendes es porque tu inconsciente tiene muchas ganas de mantenerse en el mismo estado de la materia y tú eres quizás el único que no se entera de la fiesta. Entonces yo pondría más atención ahí antes de que después explote por algún lado. ¿De acuerdo? Eso también forma como una advertencia. Si tú no consideras las cartas, puedes rechazar la lectura, puedes quedar de tu lado. ¿De acuerdo? Obviamente siempre y cuando resuene o no. Tú verás. ¿De acuerdo? Tú ponlo en el contexto en que tú te encuentres. Libra, aquí la voy a dejar. Ojalá te aporte, ojalá te sirva. Recuerda que si esto es una lectura general y si esto es una lectura para Libra, no va a resonar para todos los Libra. ¿De acuerdo? Avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en el contexto en que tú te encuentres. ¿De acuerdo? Recuerda que tienes en la caja de descripción los enlaces de Más Historia, ¿sí? Un streaming psicosanador por excelencia. Es como el Netflix, el Prime Video, el HBO Max, el Paramount Plus de la psicología, del despertar de conciencia, de la espiritualidad, ¿de acuerdo? Con esa misma lógica, con ese mismo arte, con esa misma pasión con la que realizo las lecturas, al 1000% mucho más, están la biblioteca del streaming psicosanador, por excelencia, ¿de acuerdo? Subo más videos mes a mes para ir
cultivando mucho más esa biblioteca, así que eres bienvenido o bienvenida si tú quieres, por supuesto. ¿De acuerdo? También tienes en la caja de descripción los enlaces al podcast. También te recuerdo que eh, está la primera y segunda temporada. Este año todavía no hay fecha, pero este año está la tercera temporada, se inicia la tercera temporada. Pero hasta el 26 de abril de este año van a estar todos los episodios de la primera y segunda temporada. Luego del 26 de abril en adelante va a haber algunos episodios de la primera y segunda temporada que van a pasar a más historia y no van a estar libres para todo el mundo. ¿De acuerdo? Porque son muy, tienen claves muy fuertes que tranquilamente los podría estar monetizando en otro lugar. Y sin embargo están ahí libres para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces tienes aproximadamente casi un mes para aprovechar la invitación, si tú quieres, por supuesto. ¿De acuerdo? También tienes en la caja de descripción los enlaces de mis redes sociales, TikTok, Kawaii, Instagram, bienvenido, bienvenida. Ahí suelo subir 5 mensajes que quizás no suba a YouTube, pero sí van a estar ahí, así que por eso mismo te doy la invitación a que te sumes si tú quieres, por supuesto. También tienes la opción de más protagonista, si quieres ayudar al canal, ¿sí? De la misma manera que yo te ayudo quizás en las lecturas, quieres aportar al canal, también es más protagonista este lugar, o más visionario, ¿de acuerdo? Por una suscripción mensual accedes a lecturas antes que los demás, ¿sí? Las mismas lecturas semanales accedes un día, casi dos antes que los demás, ¿sí? A veces inclusive llegan a ser 3 días antes, así que... Y de vez en cuando subo videos que son diferentes a los demás para complementar las lecturas semanales, ¿sí? También tienes disponible, que es únicamente para más visionario, la lectura anual del año 2026, así que sumándote a más visionario, desbloqueas las lecturas anuales. ¿De acuerdo? Estoy planeando agregar lecturas quincenales para más visionario, así que ¿sí? Te lo dejo ahí para como una invitación para ti. Puedes acceder o dejarlo pasar, tú verás, tú escucharás. ¿De acuerdo? Libra, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Recuerda suscribirte a esta maravillosa comunidad de evolución. Y si lo haces, activa la campanita, así YouTube te avisa todas las veces que suba un nuevo video y de esa manera no te lo pierdes. ¿Sí? Esto es Tarot de Psicoherencia. Mi nombre es Mati Yatiel. Te quiero mucho.